Seguimos en vivo en Unidiversidad Noticias. Lo decía al principio del programa que íbamos a charlar sobre la economía y que íbamos a invitar a Marcelo Licanic, economista, a hablar sobre diferentes temas de coyuntura económica. El disparador un poco es el tema del dólar tras esta salida del Banco Central o el anuncio por parte de Federico Sturzenegger de salir a comprar dólares para acumular reservas en la Argentina, una proyección de compra de algún tiempo. Es el tema disparador, pero hay mucho para charlar sobre el día a día y el bolsillo de los argentinos. Marcelo, ¿cómo andás? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ignacio? Muy bien, gracias por venir a Unidiversidad Noticias. Gracias por la invitación. El tema de coyuntura disparador de la charla es el tema del dólar. Te pregunto primero, sí que es un gran tema. ¿Por qué decide Federico Sturzenegger salir a comprar dólares? ¿Cómo lo podemos entender a esto? Bueno, desde hace un tiempo se está hablando de atraso cambiario en la Argentina. El atraso cambiario implica algunas dificultades, sobre todo el sector privado, para poder seguir siendo competitivo. Y por lo tanto creo que Sturzenegger lo que ha mandado es una señal al mercado diciendo hasta acá nomás permito que el dólar baje, porque hoy nos encontramos en una situación coyuntural en la cual hay mucha oferta de dólares de parte de los exportadores, pero hay también mucha oferta que hace mucho no teníamos de parte de las instituciones nacionales, provinciales e incluso municipales que salen a tomar créditos en el exterior y esos dólares salen a venderlos en el mercado doméstico. Conclusión, no existe una cantidad suficiente de personas que compren dólares como para mantener ese valor en una situación que permita por lo menos no caer en un atraso cambiario. Y en esta decisión que quiere tomar el Banco Central, Federico Sturzenegger, atendiendo un poco a los privados en la Argentina, ¿es una buena decisión, según tu opinión, proyectada? Porque se habla de 25.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares dijo que son los que piensan acumular en reservas. ¿Atiende un problema o no? Creo que era necesario porque ya, digamos, no puede seguir bajando más el dólar porque sinceramente perderíamos mucha competitividad. Para llevarlo a la realidad que podemos tocar todos los días, no podemos seguir pensando que la gente haga sus compras en Chile y no en Argentina. No puede existir esa, digamos, cambio en la economía argentina con respecto a la chilena, a la paraguaya e incluso a la boliviana. Entonces, creo que es importante que Argentina pueda por lo menos tener un piso necesario para mantenerse durante un tiempo competitivo. A todo esto también hay que tener también muy en cuenta de que desde hace prácticamente un año que estamos con un año un poquito más, estamos con un dólar prácticamente planchado y las tasas de interés que hay en la Argentina, plazo fijo normal son altas, del 20% aproximadamente. No, calculemos que una persona compró dólares, no sé, hablemos octubre o septiembre del año pasado y ganó un 15% en dólares. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Y no se va a meter a otro método de ahorro, por ejemplo, que puede ser si le baja el interés de un plazo fijo, por ejemplo. Independientemente, lo que está complicado acá en estos momentos es que existe un circuito financiero que está generando rentas extraordinarias. Recordemos que, por ejemplo, uno de los principales gurúes del mercado es la gente de Berkshire Hathaway y ellos dan un rendimiento anual muchas veces del 15, 20% y parece excesivo. Calculemos que acá nosotros solamente por ir a poner nuestro dinero en plazo fijo podemos ganar un 20% anual. Es decir, estamos derrotando a Berkshire Hathaway, que es una empresa muy conocida o un fondo de inversión muy conocido en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por ir a poner nuestro dinero a plazo fijo. Es una situación, digamos, con más de un doble filo, porque si permiten también avanzar el dólar, sabemos el efecto que ha tenido en la Argentina durante muchos años el avance del dólar sobre la inflación. Y hoy creo que el principal foco que tiene la economía argentina, o por lo menos el gobierno, es atacar la inflación. Ya que lo nombraste, este sería un año crucial para la gestión de Mauricio Macri con este objetivo, que en 4 años es llevarla a un dígito a la inflación. ¿Cómo va este proceso por parte del equipo económico de Mauricio Macri? ¿Se puede llegar a lograr? Y si realmente el año pasado fue donde más tuvimos que apretar para lograr una inflación baja en los próximos años. Yo creo que el año pasado sobre todo hubieron reajustes, pero no ha habido un ajuste del cinturón, por decirlo, del sector gobierno. Bien. Ese ajuste se lo ha pedido más que nada el sector privado, porque hoy donde estamos viendo los principales ajustes es en las empresas. La caída de empleo no ha sido en sectores gobiernos, sino que ha sido fundamentalmente en las empresas. Y sobre todo aquellas empresas que estaban un poco fuera del
de lo blanco, por decirlo de alguna manera. Aquellos que trabajaban en una situación precaria fueron los que quedaron sin empleo. Es decir, empezaron a liberar a las personas que, por ejemplo, no estaban en blanco, ¿no? Exactamente, claro. Era la más fácil de sacar. Claro. El gobierno había llegado a una especie de acuerdo con los empresarios, que los empresarios lo único que hicieron es tratar de aguantar durante un tiempo sin echar muchas personas. Claro. Y eso es todo lo que han hecho. Entonces, hoy el ajuste, o el ajuste del año pasado lo hizo el sector privado. El mercado como que sigue pidiendo un poco más de ajuste porque los números aún no cierran, a pesar de que hubo una buena respuesta con el blanqueo, que llenó un poco las arcas, sí. Pero sigue siendo todavía la interrogante que tiene el mundo y tienen los economistas que miran la Argentina es saber cómo va a evolucionar esto, si esto va para que las cuentas fiscales cierren mejor o no. La evolución es clave en estos momentos. Yo creo que por ahora el gobierno tendrá que decidir. Puede bajar el tema de la inflación, pero va a pedir un costo mayor al pueblo. ¿Estará dispuesto digamos, a asumir ese costo el pueblo o el gobierno en un año electoral? Es complejo. Sí, teniendo un año 2017 arrancado ya con 4 meses, ya entrando el mes 5, con una conflictividad social elevada, no es para... Pero bueno, hay mucho conflicto social, mucha protesta y es verdad lo que vos decís, hay que ver el costo más en un año electoral. Si nos centramos en la provincia de Mendoza, este reajuste, si podemos hablar del dólar, beneficia a las economías regionales para ser más competitivas, como por ejemplo el vino en el exterior. Sí. Lo que pasa es que también en Mendoza, sobre todo este año, el tema del vino está muy castigado por los efectos climáticos. Sí, ¿no? Sí, venimos un arrastre del 2015. Sí. 2015, 2016 no ha venido muy bien y además no nos olvidemos que no solo juega Argentina solo en el mundo, sino que juegan Chile, España, Italia y la verdad que mientras la mayoría de los países están cada vez más competitivos en el tema vino, por decirlo, Argentina cuesta mantener los precios y sobre todo cada vez, a pesar de que los precios pueden hacerlos aumentar un poquito en el exterior, la rentabilidad del sector está cada vez más y más en baja. Y hoy lo estamos viendo con distintas importaciones de vino que yo hacía 10 años que no veía. ¿De dónde? ¿De Chile, por ejemplo? De Chile, pero ahora se está hablando mucho de España, que es hoy el que tiene más competitivo. Chile está teniendo un problema climatológico no tan fuerte como el de Argentina, pero entre que Argentina le vació un poco los stocks el año pasado, más que este año no ha sido bueno, no sé si el gran proveedor este año va a ser Chile. Creo que los ojos están puestos más en España, que es probablemente el proveedor mundial de vino hoy. Sí, y sobre todo por la ubicación. Argentina está lejos de todo y se complica también por la logística. Sí. Sacamos una duda que siempre me surge cuando hablamos de que se ajusta el dólar para que sea más competitivo, pero a su vez también te dicen las empresas que exportan vino, sí, voy a tener más rentabilidad yo porque el dólar se me ajustó, pero igual es un producto caro en el mundo. ¿Es verdad esto? Bueno, ahí empieza a... O sea, gano más yo si vendo vino, pero también pierdo tal vez lugares en el mundo para vender porque otro se lo vende más barato, digamos, tenemos un dólar caro. Ya ahí empezamos a entrar a un tema específico que es el tema del vino, ¿no? Claro. Hay muchas empresas que lo que más tratan de cuidar es el tema de la marca. Sabemos que un producto con menor valor uno asocia a un producto de menor calidad y muchas veces no tiene relación directa. Claro. Existirán algunas bodegas, como por ejemplo las masivas, las cuales podrán ajustar sus precios y bajarlo. Pero hay otras que tienen un prestigio y tratarán de no bajarlo. A ese les puede llegar a complicar. Claro, tal cual. Si vamos un poco al tema ahorro, que lo planteabas recién, para que la persona que esté escuchando dice, bueno, ¿dónde meto la plata? ¿Qué sería lo mejor? ¿Comprar dólares ahora? ¿Plazo fijo? ¿Cómo están las tasas? Las tasas han subido, sobre todo por la necesidad que tuvo Sturzenegger de calmar un poquitito la inflación. Así que puede ser rentable. Yo creo que el dólar tendría que tener un acomodamiento lógico en los próximos años. Pero cuando empiezo a ver que todavía van a entrar una barbaridad de dólares en base a deuda de los gobiernos que están colocando deuda en el exterior para hacer obra pública. Como por ejemplo Mendoza con el BID y con algunas entidades. Mendoza con el BID, exactamente, pero hay unos bonos que están colocando para financiamiento local, sobre todo Neuquén, Buenos Aires, que están metiendo mucho, y Santa Cruz para financiarse. Van a estar ofreciendo eso. Y sobre todo cuando empiezo a ver de que la cosecha este año va a ser muy buena y que se ha liquidado muy poca cantidad de dólares, es decir, apenas el dólar tome un poquito de impulso, van a estar liquidando los cerealeros y ahí probablemente la oferta nuevamente vuelva a tapar la demanda. Sin embargo, yo creo que tranquilamente deberíamos estar hablando de que el dólar se tiene que reacomodar un poquito porque si no
va a ser insostenible la competitividad, sobre todo de las provincias que tienen exportaciones, sobre todo las economías regionales y sobre todo las que son fronterizas. Claro. Porque si no, la verdad que ya la gente va a empezar hasta a cruzar la frontera para comprar el supermercado. Como en algunos casos está empezando a suceder en Formosa, está sucediendo en Misiones y otros lugares. ¿A cuánto debería estar el dólar aproximadamente? ¿17? Acá empezamos a hablar con... No existe una uniformidad. Incluso tengo varios amigos economistas que piensan que el dólar no debería aumentar porque si no aumenta la inflación. El problema es que yo creo que el dólar no debe ser una herramienta para buscar competitividad en sí misma, sino que debemos tratar de lograrla nosotros. El problema que yo estoy detectando ahora es que el dólar está atrasado y debería, así como se ajustaron las tarifas en su momento para llevarlas a un valor más o menos coherente, en algún momento va a haber que hacerlo con el dólar. Si no, van a existir un montón de industrias que naturalmente funcionarían bien, que hoy están planchadas por efectos del gobierno colocando deuda y por efectos coyunturales de ingreso de divisas a la Argentina. Claro. Te hago una pregunta, podés tal vez no tener información, así que lo podemos dejar allí, pero el gobierno está preparando una reforma tributaria macro para el año entrante. No te voy a preguntar qué establece porque no muchos conocemos, pero según tu mirada y desde una perspectiva desde la provincia de Mendoza, ¿por dónde debería encararse esta reforma tributaria para empezar a arreglar las cuentas públicas en Argentina? Bueno, fundamentalmente la Argentina ha abusado durante muchos años de financiamiento. Yo recuerdo cuando pasó desde el 18 al 21 el IVA, que dijeron que era momentáneo, o el impuesto al cheque, ¿se acuerdan? Era momentáneo. Y seguimos con eso. El impuesto a los combustibles solamente para realizar rutas y hoy se ocupa como caja. Realmente existe una cantidad de ingresos o de impuestos colocados al consumo que tenemos nosotros en el día a día, que hoy están siendo ocupados para otros, digamos, motivos para los cuales fueron creados. A ver, si puedo traducir un poquitito. Tenemos una amplia carga tributaria y no vemos los resultados en la calle, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Se utilizan para otra cosa. Yo todavía recuerdo en mi época de universitario cuando unos compañeros presentaron por qué los suecos, los finlandeses y todos los nórdicos estaban dispuestos a pagar las cargas tributarias que son mucho más altas que la Argentina. Y la respuesta que daban ellos era que uno pagaba $1, por decir, en seguridad, pero recibía, como todos pagan $1, recibía un beneficio de una seguridad que no, le hubieran costado en forma privada $1.50. El tema es que existen muchas personas hoy que están aportando al sector público y aportan $10 y hoy no están recibiendo ni seguridad, ni salud, ni educación. Entonces creo que también existe una especie de descontento por ese lado. Y hoy la carga tributaria que en Argentina es sinceramente muy fuerte y está frenando toda la competitividad que puede tener el sector privado. Entiendo que el gobierno necesite financiamiento, no solo estamos hablando de cualquier gobierno, ¿no? Sí. Para financiar sus obras. Pero si no dejan crecer es como que veamos una planta y si la estamos cortando antes de que dé frutos, va a estar complicado. Habría que tratar de encontrar, como en todo la economía, creo que un equilibrio necesario para que pueda florecer tanto el sector privado como el sector público. No podemos pensar que en los últimos años, de cada 3 empleos, desde el 2008 en adelante, de cada 3 empleos que se han creado, 2 han sido en el sector público. Es decir, que con los impuestos que paga ese tercer trabajador, tenemos que financiar el salario de los otros 2. Los costos laborales en el sector privado son altísimos y no lo pueden afrontar. Y en el sector público también. También. Marcelo, te agradezco mucho por venir. Muchísimas gracias, Ignacio, por la invitación. Por favor, un abrazo. Hacemos pausa, ya venimos.